Dialogando con el padre Raúl Sánchez, la imagen que usted está viendo es un claro reflejo de lo que piensan muchas personas. Ve usted allí en la imagen como a un hombre que está envuelto en unos colores y está sangrando y está siendo prácticamente golpeado por unos hombres que tienen, al parecer, unas Biblias en sus manos. ¿Por qué? Bueno, esos libros parecen ser que tienen unas cruces. Entonces, dando a entender cómo el Dios implacable, a través de unos hombres que predican la palabra del Señor, someten y acaban y diluyen a una persona que tal vez sea homosexual. Este tipo de imágenes representan un sentir, representan algo que está viviendo la sociedad el día de hoy. Nosotros como sacerdotes estamos llamados a decirle a las personas que disciernan mucho este tipo de acontecimientos, toda esta realidad de la homosexualidad, de los lobbies gay, de la ideología de género, del aborto, del feminismo recalcitrante. Todo este tipo de cosas hacen parte del nuevo orden mundial, o mejor, del nuevo desorden mundial. Hay personas con mucho dinero, con mucha influencia en los gobiernos, en los estamentos de autoridad, que a través de su dinero y de sus influencias y de su poder manejan muchas cosas. Y una de ellas es, por ejemplo, estas imágenes, lo que es el marketing, la publicidad. ¿Para qué? Para mostrar que la iglesia o las personas que estamos en el mundo de la fe, de la religión, de la palabra del Señor, pues estamos en contra de la homosexualidad, del homosexual. Creo que es necesario que uno haga una claridad. Y aquí también van a venir los hermanos separados y mucha gente que no quiere a la Iglesia Católica, que con qué derecho nosotros hablamos de este tipo de temas cuando en la Iglesia existe una cantidad de curas pedofílicos homosexuales que han cometido una serie de crímenes y de delitos en contra de jóvenes y de niños, que los cardenales han favorecido este tipo de acciones, etcétera, etcétera, que más bien por qué no nos callamos y nos vamos al rincón más profundo de nuestras sacristías y ahí hacemos profunda oración y no nos metemos en estos asuntos. Que nosotros no tenemos autoridad moral para este tipo de cosas. Pensar así es pensar mal, porque resulta que dentro de la iglesia hay pecado, como hay pecado en las familias, como hay pecado en las empresas, como hay pecado en los estamentos sociales. En toda parte hay pecado. Y la iglesia no se escapa de eso porque la iglesia está conformada por santos y pecadores. Como una familia, que hay personas que son muy buenas en esa familia, pero siempre hay como una oveja negra. O sea que la argumentación de que nosotros los sacerdotes o los que estamos en este campo de la fe, del ejercicio de la palabra del Señor, de predicar, etcétera, etcétera, que no tenemos autoridad moral para hablar y enfrentar este tipo de temas. Creo que no es una posición sabia ni muy inteligente. Pecado hay en toda parte y nosotros tenemos que denunciar y poner una mano en el corazón, ¿no?, para aceptar las debilidades y pecados que hay en la iglesia, pero también tenemos que anunciar y denunciar que la iglesia es la abanderada de la moral. Así existan porquerías dentro de la misma iglesia, pero hay gente muy buena, gente muy santa que trabaja en la iglesia. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y no por el hecho de ser iglesia católica, nosotros somos el trigo. Y los demás son la cizaña, como hablan las sectas protestantes, que ellos son los buenos, ¿no? Todas las sectas protestantes son el trigo y la iglesia católica, la ramera del Apocalipsis, es la cizaña. Eso es no entender el texto bíblico y eso es manipularlo.
Lo que sí es bien claro es que la Iglesia tiene que decir algo. Y hay una gran ruptura, y hay un gran problema dentro de la misma Iglesia Católica. Porque mientras este señor, este sacerdote James Martin, ¿no? Un sacerdote jesuita norteamericano, y este obispo Raúl Vera en México, mientras ellos favorecen, ¿no?, toda la agenda gay, mientras ellos favorecen todas las realidades de los homosexuales en cuanto a su ejercicio homosexual, entonces esa parte sí no la debemos aceptar nosotros. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Los que estamos con la verdad del Evangelio, los que estamos con la verdad del magisterio de la Iglesia Católica. Que el obispo Raúl Vera y que este sacerdote James Martin digan que lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, es decir, el magisterio, la enseñanza de la Iglesia Católica, en sus numerales 2357, 2358, 2359, en cuanto a la homosexualidad respecta, que esos textos del catecismo están prácticamente mandados a recoger porque en realidad no responden a lo que la sociedad actual está viviendo. Que hay que cambiar el lenguaje, no, es decir que la Iglesia está equivocada. Es decir que estos hombres son los iluminados que nos van a decir cómo la Iglesia interpreta y cómo la Iglesia enseña la doctrina de 2000 años, por favor. Y el problema es que mientras estas personas, James Martin y este obispo Raúl Vera, estén apoyados por otras autoridades, por personas que están más arriba que ellos, entonces van a seguir haciendo de las suyas. Mientras tanto, van a seguir confundiendo al pueblo de Dios. Yo me pongo muy preocupado cuando observo los pronunciamientos de este señor, de este sacerdote James Martin, ¿no?, cuando dice que lo que dice el catecismo de la Iglesia respecto a la homosexualidad, al homosexual, etcétera, que está errado, que hay que cambiar el lenguaje, es decir, que la Iglesia se equivocó. Es decir, que estamos en la mentira. Creo que no. El lenguaje y lo que se dice en el catecismo de la Iglesia Católica, en estos numerales que estoy diciendo, 2357, 2358 y 2359, es unos numerales maravillosos, donde reconoce la realidad del homosexual, lo respeta, lo valora, que no exista ningún tipo de discriminación frente a estas personas que tienen esta inclinación. Pero no vamos a meternos en las mentiras de lo que ellos están diciendo. Es que este sacerdote James Martin lo que quiere es que al pasar el tiempo estas parejas del mismo sexo pues puedan recibir la bendición dentro del sacramento del matrimonio de la Iglesia Católica, que les permitan vivir juntos, que les permitan adoptar, que se puedan considerar como familia, como una familia natural, hombre y mujer. Ese tipo de cosas riñen con la enseñanza de la Iglesia Católica, riñen con la palabra del Señor. Hombre y mujer los creó. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde deja el padre Martín estas palabras? ¿Dónde deja el obispo Raúl Vera estas palabras? Es decir, que la Iglesia se equivocó, el Señor Dios se equivocó y ellos son los abanderados. Y mientras esté llevando a efecto toda esta realidad que se nos metió en la Iglesia Católica, todo ese nuevo orden mundial que se nos metió en la Iglesia Católica, pues eso sigue empantanando y sigue dañando a los mismos jóvenes, porque si bien es cierto que la Iglesia Católica, ya lo dijo el Romano Pontífice, los seminarios no están dados para personas que tengan esta inclinación hacia el mismo sexo. El Señor llamó a 12 varones y por eso en los seminarios existe hoy en día de manera particular que unos estudios, unos puntos bien claros para aceptar al futuro seminarista. Es decir, que no entra cualquiera. Ahora se hace un más profundo discernimiento, ahora se habla más con el seminarista, ahora se hacen estudios psicológicos, pruebas, etcétera, para mirar toda esta realidad, ¿no?, de la homosexualidad que prácticamente está salpicando a la sociedad hoy en día con una serie de cosas que no son. Y entonces, ¿dónde está la confusión? Que mientras la Iglesia Católica está impidiendo que entren homosexuales a sus seminarios, ¿no?,
Por otro lado, la Iglesia Católica está permitiendo que se hable abiertamente de la homosexualidad y que eso es normal y que eso es muy bonito. Entonces, ¿cómo es el asunto? Es ahí el problema de una fractura que está sufriendo la Iglesia Católica, es una herida que está sufriendo la Iglesia Católica hoy en virtud de una apostasía, de una pérdida de fe. Por un lado, los prelados están trabajando para que los seminarios se purifiquen de ese tipo de cosas precisamente por los escándalos que ha habido. Los escándalos que ha habido ha sido por sacerdotes que tienen esa condición, entonces han violado niños, han cometido esta serie de crímenes. Entonces hoy la Iglesia quiere prevenir eso y a los seminarios van a entrar son los jóvenes heterosexuales, que se puede que son heterosexuales. Pero por otro lado la Iglesia, entonces con unos abanderados como James Martin y el obispo Raúl Vera, entonces pues se está trabajando lo contrario. Eso confunde a la gente, eso confunde al pueblo de Dios y eso confunde al joven seminarista que está lleno de alegría, de esperanzas, que es transparente en su corazón, que busca servirle al Señor. Y este tipo de cosas pues tienen que decirse y gracias a Dios pues tenemos estos medios que nos ayudan a informar a usted, querido católico, lo que la Iglesia está viviendo. Por eso, cuando el profeta Jeremías asumió su realidad de profeta, el Señor le dijo, ¿no? Cíñete, es decir, apriétate el cinturón y ponte firme, porque te van a hacer la guerra. Porque esas palabras incomodan a ciertos sectores, incomodan y molestan a aquellos que trabajan por realidades que no son del Señor. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.